Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor amado. Estoy muy contento de poder empezar este culto. Le doy gracias a nuestro Dios amado por esta oportunidad de estar con ustedes. Le haré una pregunta. ¿Cómo se siente hoy? ¿O cómo se ha sentido en este último tiempo? En lo personal, he tenido altos y bajos, con preocupaciones, algunas veces con angustia, con algunos problemas, y posiblemente usted también se sienta de la misma forma. Pero déjeme decirle algo. Tenemos un Dios que está con todos nosotros. Es lo único que necesitamos para que nuestros problemas, angustias, penas desaparezcan. Gocémonos con nuestro Dios Todopoderoso, quien nos ama. Nuestro Dios es el único que hará cambios, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios de amor. Nuestro Dios nos ama de una manera especial, distinta, y en su palabra podemos encontrar promesas de amor. Y le voy a decir una, pero hay muchas promesas en la palabra de nuestro Señor. Pero yo le voy a decir una que está en Salmos 23, del 1 al 5. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Así que, queridos hermanos, ¿cómo se siente ahora que sabe que tenemos un Dios que nunca nos fallará? Tenemos un Dios que lo único que quiere es que sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nada nos faltará, queridos hermanos, dice la palabra de nuestro Señor. Así que los invito para que inclinen sus rostros y oremos a nuestro Señor Todopoderoso. Padre amado y bendito, le damos gracias, Señor. Le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por sus promesas, Señor amado. Gracias, Señor, por guiarnos cada uno de nosotros, Señor. Gracias por estar con nosotros, por bendecir cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestra mesa, en nuestros trabajos, en nuestra salud. Le damos gracias, Padre bendito. También quiero pedirle, Señor, por aquellos que están pasando con problemas de salud, que están pasando por problemas, por angustias, por penas, que están pasando problemas económicos, que algunos perdieron sus trabajos, que esta pandemia aún no se termina, Señor. Así que le queremos pedir, Señor amado, que usted nos ayude en cada momento, Señor. Señor, queremos que usted sane esos mal que tiene cada uno de mis hermanos, Señor. Que ayude al que no tiene trabajo al poder encontrar trabajo. Que el que no tenga para poder alimentarse o alimentar a su familia pueda de alguna forma, Señor, llegar alimento a esa casa, Señor amado. Le pedimos por todos aquellos, Señor, que necesitan. Le pedimos por todos aquellos que necesitan, Señor, ya sea tanto alimentos, trabajo, salud, como también necesitan de usted, Señor amado. Necesitan de un Dios que los ame, que los cuide. Y sabemos, Señor amado, que nosotros estamos para que podamos entregar esa palabra de aliento, entregar ese amor también, Señor, a esas personas que necesitan. Ayúdenos a cada uno de nosotros, Señor, a seguir esa senda, a seguir ese camino, Señor, el mismo camino que recorrió nuestro Señor Jesucristo. Señor, le damos gracias por todo, le damos gracias por sus bendiciones, Señor, por su cuidado, por todo lo que usted nos da día a día, Señor amado. Le damos gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por todo, le damos, Señor. En nombre de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Me gusta estar en tu casa, en la siguiente alabanza, queridos hermanos.
Celebremos a nuestro Señor Jesucristo, gocémonos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso tiene que cantar fuerte esta hermosa alabanza, me gusta estar en tu casa. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies haces danzar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies haces danzar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo en esta mañana, una mañana de nuestro culto dominical, agradecidos del Señor de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que hoy día va a estar en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí está la palabra de esta mañana para nuestra reflexión. Les quiero invitar a que podamos tener un momento de oración. Amado Señor, gracias por esta palabra. Rogamos en el nombre de Jesús que tú puedas ayudarnos en la dirección de tu Espíritu Santo en medio de nuestra reflexión, para poder entender y ser desafiados a caminar adecuadamente en el Evangelio, Señor, siempre dispuestos a obedecer tu voz cada vez que escuchamos tu palabra. Bendice a mis hermanos de Reñaca, que tu gracia les sostenga y que tu gracia cada día nos ayude a caminar fielmente en tu obra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, hermanos queridos, estamos en modo de Academia Bíblica, Ya tuvimos nuestra conferencia el lunes pasado con el pastor Javier Ortega, y a partir ya del día de mañana tendremos ya nuestros primeros cursos que vamos a estudiar. Por eso quiero continuar con mi reflexión respecto al tema de lo que es la importancia de la palabra del Señor. El nombre de mi sermón, por supuesto, tiene relación con eso. Dice, la importancia de exponer correctamente el mensaje divino o el mensaje de la palabra del Señor. Me parece relevante en estos tiempos volver a insistir en esta idea de que hoy día existen justamente en el mundo eclesiástico, en el mundo evangélico, una cantidad de predicaciones y una cantidad de movimientos que a veces usan la palabra de Dios para esclavizar, para poder a veces incluso aprovecharse de los hermanos, extorsionándolos, manipulándolos,
de tal manera que usan de manera inadecuada la palabra del Señor. Por eso el sermón de hoy día tiene como título la importancia de exponer correctamente el mensaje divino, o el mensaje de la palabra del Señor. Y basado en 2 de Timoteo, que es muy interesante, en las palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, que encontramos acá en este pasaje, con los consejos que son muy apropiados para una persona que tiene que cumplir un liderazgo, especialmente de pastorear una iglesia y por supuesto de pastorear a personas o de conducir a personas que constantemente tiene que corregir, tiene que instruir, tiene que predicar, tiene que usar la palabra, que en ese momento seguramente estaba de alguna manera comunicada de una manera diferente. Nosotros sabemos por el desarrollo de lo que es la escritura en aquellos tiempos, muchas cosas fueron recibidas de manera oral. Bueno, hay un curso que se llama Conociendo Nuestra Biblia, que ahí les pueden explicar todo esto el día miércoles, así que no me voy a detener en eso porque la idea es que ustedes puedan estudiar. Pero sin embargo, me interesa a mí recalcar la importancia que tiene este pasaje, porque acá se usan varios elementos importantes que Pablo utiliza para exhortar a Timoteo. Una de ellas es: recuérdales esto, a sus hermanos, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras necias o palabras que no tienen de alguna manera un significado profundo, las cuales para nada, dice el apóstol, aprovecha, sino lo único que hace es para perdición de los oyentes. Y eso es un tema re importante. O sea, existe la posibilidad de que se use la Biblia, la palabra de Dios, no para construir y edificar, sino para alejar a las personas de Dios e incluso para confundirlas con el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios históricamente, o las religiones han usado la Biblia para distintas, si uno podría decir, para distintas cosas, para hacer crecer el Evangelio y predicar el Evangelio a través del mundo. Sin embargo, también se usa la palabra de Dios para manipular, se usa la palabra de Dios para sacar provecho también de los hermanos, de las personas que a veces están creciendo en la fe. Ya el domingo anterior hablé sobre el tema de aquellos hermanos que eran inmaduros y los que eran hermanos maduros, aquellos que llevaban años en la iglesia y se conformaban todavía con la leche, ¿cierto? Siendo niños de pecho, decía el relato, pudiendo ser maestros ya, ¿cierto?, de la palabra y enseñar a otros, se habían quedado estancados. Bueno, hoy día quiero seguir, como dije, estamos en modo academia bíblica y me interesa seguir insistiendo en esta idea que para mí es relevante. Dice la palabra del Señor que justamente a Timoteo y a los que hermanos se les llama a que procuren con diligencia presentarse a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usan de manera correcta la palabra de verdad. La palabra griega que se usa para justamente identificar este mensaje, cuando dice que se usa o se utiliza, es orsotomeo, que significa exponer correctamente el mensaje divino. Es una palabra griega que tiene como énfasis exponer correctamente el mensaje divino. O sea, existe la posibilidad, hermanos queridos, que no siempre expongamos de manera correcta la palabra de Dios. Entonces, esto nos plantea un desafío bastante importante para nosotros. Nos hacemos la pregunta en esta mañana: ¿por qué es bueno leer y escudriñar entonces la palabra de Dios? Entendiendo y partiendo de este pasaje del apóstol Pablo. ¿Por qué es bueno leer y escudriñar la palabra de Dios? O la otra pregunta que nos deberíamos hacer como introducción: ¿cómo podremos llevar una vida íntegra, una vida de comunión con Dios, si no conocemos el consejo de la palabra de Dios? Algunos han llegado a espiritualizar tanto en la vida cristiana que solo han vivido de este tema espiritual, entendiendo lo espiritual como algo que surge de una necesidad humana
de tener una relación con Dios, pero a veces esta espiritualidad no siempre está fundamentada en la palabra de Dios. Yo creo fielmente que para tener comunión con Dios uno debe conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Al Dios que servimos, lo conocemos a través de la palabra del Señor. Por lo tanto, yo quisiera decir algunas cosas respecto a esto, de la importancia de comunicar adecuadamente el mensaje divino. Primero, quiero manifestar que la palabra de Dios nunca tenemos que dejar de entenderla como aquella palabra que es lumbrera a nuestro camino. O sea, nos orienta constantemente. Y por eso el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es muy interesante. Cuando esta palabra no ilumina nuestro camino o nuestra mente y nuestro corazón, es muy probable que pase lo que dice el apóstol Pablo, que hablemos palabrerías o vanas palabrerías, de tal manera que no entendamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Evidentemente llevaremos a las personas a una confusión. Por lo tanto, esto es muy importante que lo podamos resaltar, porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, ¿cierto? Y eso hay que recalcarlo. Este Salmo 119, versículo 105, nos aclara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En segundo lugar, nos encontramos con otra cosa importante respecto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ayuda en el crecimiento de nuestra fe. Ahí hay otro punto importante. La palabra de Dios nos ayuda en el crecimiento de nuestra fe. Si no conocemos la palabra de Dios, es muy difícil que nosotros podamos crecer en nuestra fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios lo que hace es fortalecer y también ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y en el crecimiento de nuestra fe. Por lo tanto, aquí hay algo muy importante que destacar. Si no estudiamos la palabra, si no nos acercamos a la palabra de manera correcta, difícilmente podremos avanzar en nuestra fe y crecer espiritualmente para tener una comunión adecuada con Dios. Así que es fundamental considerar esto, que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. En tercer lugar, porque la palabra de Dios, hermanos queridos, es algo que sigue vigente hasta el día de hoy. Esta es una palabra que no ha cambiado, sigue vigente. Han pasado siglos y han pasado más de 2000 años en que esta palabra se ha transmitido oralmente en algún momento de la historia de la iglesia, pero después puesta en papiros, ¿cierto?, escrita para las nuevas comunidades que vendrían. Y ahí, en esas nuevas comunidades, ya se leía la palabra de Dios, que fue de alguna manera después traduciéndose adecuadamente en distintos idiomas para que pudiéramos tenerla al alcance de nuestras manos. Es más, nosotros tenemos distintas versiones que de alguna manera enriquecen el estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo tercero tiene que ver con esto. La palabra de Dios sigue vigente en el día de hoy. Lo antiguo, aquello que estaba en el pasado, lo que se dijo en el pasado, los dichos de Jesús, los dichos de Pablo, de esos dichos de Pablo respecto a Jesús, porque todo tiene que ver con respecto a Cristo. Por supuesto, esos dichos siempre se han mantenido y se han actualizado de tiempo en tiempo, en distintas épocas, en distintos años de la vida, se han ido actualizando. Por lo tanto, aquí hay algo que es muy relevante. Nunca dejemos de pensar que esta palabra es una palabra antigua, que no tiene valor en nuestro tiempo. Todo lo contrario, es una palabra que sigue vigente. Marcos capítulo 13, versículo 31 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto es relevante. La palabra de Dios nunca dejará de actualizarse. Lo que puede pasar es todo lo contrario.
es muy probable que el que se deje de actualizar en torno a la palabra de Dios seamos nosotros los que nos quedemos estancados con los primeros rudimentos de la fe, las primeras bases del Evangelio, cuando deberíamos avanzar en el estudio. Por eso es importante estudiar y por eso es importante redescubrir, encontrar verdades en la Escritura que nos ayuden a compartir la palabra de manera adecuada hacia otras personas también. En cuarto lugar, tengo que decir que también es importante para nosotros entender que la palabra de Dios es la única que penetra a lo más profundo del ser o de nuestro ser como seres humanos, como personas que necesitamos a Dios. Fíjese que esto me parece relevante marcarlo. Nosotros podríamos pensar que a veces son los eventos, a veces son los programas, las actividades que tenemos. Pero las actividades y los eventos, como ya lo he dicho en otras oportunidades, son simplemente recursos, estrategias que nos ayudan a conectar a personas con la iglesia. Pero lo que tiene un efecto profundo en la vida de las personas es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Así lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra nos interpela. Cuando esta palabra de Dios se usa adecuadamente, nos interpela al punto de que nosotros nos arrepentimos de aquellas cosas que encontramos que la palabra de Dios nos dice que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar. Esta palabra de Dios nos ayuda a nosotros a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Evidentemente, si es lumbrera nuestro camino, nos damos cuenta que estamos por un camino equivocado. Pero no porque nuestro razonamiento humano nos indique, sino porque la palabra del Señor, esta palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne el corazón y las intenciones de nuestro corazón y de nuestro pensamiento, nos orienta para caminar hacia el lugar correcto. Por lo tanto, esta palabra tiene un poder importante sobre la vida del ser humano. En quinto lugar, la palabra de Dios es una palabra profética que es la más segura de la cual nosotros nos podemos confiar. Hoy día existen tantos apóstoles, profetas, que han dicho tantas barbaridades respecto a lo que está pasando y respecto a lo que está sucediendo, que a veces usan de manera incorrecta la palabra de Dios. Y digo, la usan con toda la libertad y autoridad que el Señor nos da para poder también decir que hay personas que usan de manera incorrecta la palabra de Dios. Es posible que personas la usen para esclavizar, para asustar, para emitir juicios, tal como pasaba en el tiempo de Jesús. Conocedores de la Escritura como los fariseos, los escribas, los saduceos, conocedores de la Torá, la usaban incorrectamente al punto de que la invalidaban con sus tradiciones. Y existe este problema también en el mundo actual. Por eso hay que volver a recuperar esta idea de que la palabra de Dios es la palabra profética, es el logo más seguro para la vida del cristiano. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, versículo 20, primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, una palabra de Dios que nos garantiza seguridad cuando nos acercamos a ella. No hay un profeta mayor que la palabra de Dios.
Solamente la palabra de Dios es la profecía más segura, que vive y se actualiza en tiempos en los cuales podemos hoy día actualizar aquello que en el pasado se dijo para poder encontrar verdades importantes para nuestra vida en nuestros tiempos. Y eso es muy, muy relevante, que nadie se pueda atribuir que tiene una palabra que la hace privada, que prácticamente es el único que tiene la unción, el único que tiene el poder para poder hacer una interpretación adecuada, que se levanta por sobre otros para decir yo tengo la verdad. No. El Señor inspiró a hombres, personas común y corriente que fueron guiados por el Espíritu para poder dejarnos las Escrituras, para poder nosotros tener hoy día una palabra segura que nadie puede derribar y que nadie puede destruir. Por lo tanto, esto es importante que lo podamos hoy día canalizar. Si no estudiamos la palabra de Dios, no podríamos ni siquiera discernir a las falsas enseñanzas, ni discernir los falsos profetas, ni discernir aquellas mentiras, ¿cierto? O aquellas palabras esclavizadoras que surgen de una predicación también contemporánea que, por supuesto, no siempre tiene que ver con la palabra de Dios. Hermanos queridos, quiero decir lo siguiente respecto a esto. No todas las personas que dicen la Biblia dice, están diciendo algo de la palabra de Dios. A veces detrás de ese concepto, la Biblia dice, también hay cosas que no son palabra de Dios. Y eso hay que discernirlo. En nuestros tiempos hay que discernirlo. ¿Por qué? Porque si no, caeremos en las manos de aquellos que justamente usan la palabra de Dios para beneficios propios, usan la Escritura para sacar provechos que son inadecuados. Es algo tóxico para la vida de las personas y por lo tanto también desde el punto de vista espiritual es un abuso que no tiene que ver con una espiritualidad sana. Por lo tanto, no olvidemos esto que tiene que ver con la palabra de Dios como la palabra profética más segura para nosotros. Y me llama la atención a partir de este concepto de esta palabra segura, como dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, o sea, estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, esta idea de estar atentos para que esa palabra pueda orientarnos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, todo lo contrario, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, esta es una palabra de Dios inspirada, es palabra de Dios, no vamos a desconocer que esta palabra de Dios sigue cada día hablando a nosotros y alumbrando nuestros corazones, cuando nuestros corazones es muy probable que se mantengan en la oscuridad porque no hemos profundizado ni hemos estudiado la palabra correctamente. En sexto lugar, qué importante decirlo, para mí también la palabra de Dios es inspirada por Dios y nos sirve para varias cosas. Porque la palabra de Dios, cuando es inspirada y como la conocemos como una palabra que nos orienta, nos guía y que tenemos que estudiarla, nos sirve para también cosas importantes dentro de la obra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí viene lo importante. ¿Para qué tenemos que enseñar? ¿Para qué la palabra de Dios nos redarguye? ¿Para qué nos corrige? ¿Para qué nos instruye? ¿Para qué nos instruye en justicia? A fin de que el hombre de Dios en términos, digamos, considerando a la humanidad, ¿cierto? No solo hombres y mujeres de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Mire qué interesante, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y acá hay una diferenciación que me gustaría hacer. Hay personas que son muy buenas personas y hacen buenas obras, pero es distinto que el impacto de la palabra de Dios nos lleve por un camino de realizar obras buenas, para hacer el bien. Somos llamados a hacer el bien, no a hacer el mal. Y a veces encontramos también en la vida eclesiástica personas que, conociendo la palabra, la usan para hacer el mal. Conociendo la palabra, la usan para hacer el mal. Por eso para mí es importante recalcar esto como un punto número 6. La palabra es inspirada por Dios y nos sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, con el propósito de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esto es muy interesante. O sea, no estudiamos la palabra de Dios y no escudriñamos la palabra de Dios para ser grandes conocedores de la palabra de Dios, ni grandes personas que alguien podría decir, yo soy un conocedor de la Escritura. No, somos preparados y somos guiados a escudriñar la Escritura, a entender la palabra, para que esa palabra nos pueda ayudar a enseñar, a corregir, a instruir en justicia. ¿A quienes? Hombres y mujeres, para que sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Y eso es relevante que nosotros la podamos tener en cuenta. Permítanme terminar con algunas conclusiones finales respecto a lo que ha sido nuestra reflexión de hoy. Lo primero que quiero mencionar respecto a lo que hemos visto, que existe un gran peligro, hermanos queridos, cuando no somos conscientes de la importancia de conocer y profundizar en la palabra de Dios. Esto nos tiene que llevar a pensar, ¿cuál es el peligro que tenemos? El peligro básicamente es que podemos alejar a muchas personas del Evangelio, especialmente de Dios. Podemos alejarlas de Dios usando de manera inadecuada la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 14. Recuérdales esto, dice Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras de las cuales nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Fíjense, cuando uno se acerca a la palabra original, a la palabra griega, cuando estamos, de alguna manera tratando de entender por qué Pablo le está diciendo recuérdales esto, exhórtalos, anímalos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Este sobre palabras tiene un significado en griego, viene del logo, por supuesto, pero es lomageo, que significa contender. Lomageo significa contender sobre cosas que son sin importancia, sobre requisitos pequeños, cosas de poca estima y de poco valor, cosas que no vale la pena discutir. Y el apóstol Pablo lo está llamando, exhórtale a los hermanos que no peleen sobre cosas que no tienen valor, que no tienen estima, que no peleen por las cosas que son detalles que prácticamente son pequeños delante de toda la grandeza de la palabra de Dios, porque estas cosas no en nada aprovecha, en nada ayuda, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando uno no profundiza en las Escrituras, cuando uno de alguna manera no estudia la palabra adecuadamente, siempre se va a quedar en la superficie. Y cuando peleamos en la superficie, la tradición que a veces puede existir en medio de nosotros, eso va a ser nuestro diálogo constante, cosas sin importancia, cosas que no tienen relevancia, son una minucia que de alguna manera nos lleva a discutir cosas que son irrelevantes. Pero cuando uno profundiza en la Escritura, uno contribuye y ayuda al crecimiento y a la madurez de las personas. Por lo tanto, aquí esto es importante, hermanos queridos. Existe el peligro de que alejemos a las personas de Dios
y de la iglesia cuando no profundizamos y usamos adecuadamente la palabra del Señor. Lo segundo que quiero decir, que somos llamados a conocer y usar correctamente la palabra de Dios para discernir aquellas falsas enseñanzas que oprimen y esclavizan a los creyentes, porque se han establecido una falsa moralidad como una falsa ética que no está basada en la Escritura y que por supuesto, ¿cierto?, pone en entredicho y a las personas las hacen sentir culpables cuando Cristo nos ha dado libertad, que las hacen sentir esclavizadas todavía cuando Cristo las vino a salvar y a sacar de la opresión y del dolor y de la esclavitud. Por eso cuando encontramos en la Escritura que dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre, pero hay personas que usan la palabra de Dios para esclavizar a otras personas. Y aquí es en mi segundo punto de conclusión. Debemos discernir quiénes son aquellos que usan de manera incorrecta la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios, al usarla de manera incorrecta, lo que va a traer es dolor a las personas y va a traer tristeza y angustia a aquellos que generalmente se van a comenzar a sentir, ¿cierto?, esclavizados, culpables de pecado, culpables constantemente, y no van a sentir la libertad que Cristo nos da. Por eso el consejo del apóstol Pablo es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué este obrero no tiene de qué avergonzarse? Porque usa la palabra de verdad, porque usa bien la palabra de verdad, Palabra tiene que ver con logos, y es interesante, el logos es Cristo, y esto es muy interesante. La palabra usar es una palabra griega que significa exponer correctamente el mensaje. Es una palabra griega que significa exponer correctamente el mensaje. Por lo tanto, lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo y a sus hermanos, dice: procuren con diligencia presentarse a Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, porque usan y exponen correctamente el mensaje de Dios. No confunden, no traen confusión, todo lo contrario, traen liberación, libertad, ¿ya? Traen libertad, no usan la palabra para sus propios propósitos, ni para sacar provecho de la palabra de Dios, sino que la usan correctamente para exponer el mensaje de Dios de manera adecuada. Y ahí está lo segundo. Somos llamados a conocer y usar correctamente la palabra de Dios para discernir aquellas falsas enseñanzas que oprimen y esclavizan a los creyentes, estableciéndoles a veces una falsa moralidad y una falsa forma de vida que no siempre tiene que ver con la Escritura. Por eso el usar correctamente la exposición de la palabra de Dios es el llamado de Pablo. Por eso procuren con diligencia presentarse a Dios aprobados. ¿Por qué tenemos que ser aprobados? Porque usaremos de manera correcta la palabra de Dios para animar, exhortar y orientar a las personas que están creciendo, que no conocen a Cristo y que deberían caminar hacia la madurez. Y en tercer lugar, para terminar, para mí es importante destacar esto: para tener una relación estrecha con Dios y exponer correctamente el mensaje de Dios, debemos dejar las palabrerías, o sea, debemos dejar de sonar vacíos, ¿cierto? Como si no supiéramos las Escrituras, como si no entendiéramos las Escrituras. Todo lo contrario, debemos conocer al Señor que servimos, debemos conocer quién es Él, quién es este Dios, y para conocer a este Dios y conocer quién es Él, cómo se manifiesta Él, cómo se ha manifestado Él a través de la historia, tenemos que profundizar en las Escrituras. Fíjese lo que dice el versículo 16 que hemos leído de 2 de Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías. Estas vanas palabrerías tienen que tener también una connotación en el idioma griego muy especial. Significa
no usar palabras que conduzcan a la impiedad o que conduzcan al el desenfreno o palabras que desorienten a las personas. Evita profanas, vanas palabrerías, o sea, no sean personas vacías. Todo lo contrario, quien estudia la palabra de Dios, quien se acerca adecuadamente a la palabra de Dios y quien de alguna manera se expone a la enseñanza y a la palabra de Dios, es alguien que va a poder distinguir aquellas palabras vacías que no tienen sentido, que no edifican, ¿cierto? Va a discernir las palabras que no traen una bendición para otras personas de aquellas palabras que sí edifican y que sí bendicen a las personas. Por lo tanto, si yo necesito tener una comunión estrecha con Dios y exponer correctamente la palabra de Dios, debo conocer esta palabra, porque puedo caer en esto que dice el apóstol, cuando dice evita profanas y vanas palabrerías. Nos podemos convertir, y discúlpenme la palabra que voy a usar, nos podemos convertir en charlatanes de la palabra de Dios, que la usamos rápidamente, ¿cierto?, sin hacer un estudio adecuado, y eso nos lleva a vivir una fe superficial que tiene sus altos y sus bajos. Un día amo a Dios, otro día no amo a Dios, un día soy el más espiritual, otro día no soy el más espiritual. Incluso cuando hablo, en vez de hablar de la palabra de Dios, hablo de lo que he escuchado de la palabra de Dios o de lo que he escuchado del testimonio de otros, y no hablo de lo que yo he aprendido de la palabra del Señor. Y usamos palabrerías, ¿cierto?, palabras vacías que a veces no tienen sentido. Sacamos textos fuera de contexto para exponerla a otro y no la usamos correctamente. Y aquí tenemos una responsabilidad. Cuando nosotros conocemos al Dios de esta palabra, al Dios que nos dejó esta palabra inspirada, podemos tener una relación estrecha con nuestro Dios, porque podemos entender quién es Él, quién es Él, quién es Cristo, quién es nuestro Dios, quién es el Señor de nuestras vidas. De la única manera de poder vivir una vida y un testimonio adecuado, siendo aprobados por Dios y vivir una vida llena del Señor, es teniendo conocimiento de Él. ¿Y dónde encontramos ese conocimiento de Él? En la Escritura. Y aún buscando las Escrituras, no siempre entenderemos la grandeza de Dios, porque no podemos meter a Dios en un microscopio, pero sí podemos encontrar a Él acá los caminos, esta lumbrera para nuestros pies, que nos orienten y nos hagan cristianos maduros y no cristianos inmaduros. Por lo tanto, como estamos en modo de academia bíblica, quiero compartir este mensaje para que se anime, para que podamos seguir caminando hacia el estudio de la palabra del Señor. Esta semana comenzamos a estudiar. Este mensaje tiene ese propósito. No usemos de manera incorrecta la palabra. Todo lo contrario, estudiémosla para tener una buena comunión con Dios y así también exponer adecuadamente, usar adecuadamente la Escritura, usándola y exponiéndola a otras personas desde lo que hemos aprendido, guiados por el Espíritu Santo que nos orienta para que otros conozcan a Jesucristo. Y no cometamos el gran error de alejar a las personas de Dios y alejar a las personas de su iglesia, porque podemos alejarlos con nuestras palabrerías o los podemos acercar a Dios con un buen mensaje de la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Queremos orar para que tú nos bendigas y que esta palabra pueda ser eficaz en nuestras vidas y que también nos oriente, nos interpele, pero también nos desafíe para seguir estudiando. Bendice a esta iglesia para que podamos nosotros como iglesia de Reñaca ser grandes hijos tuyos, obreros aprobados, que usan correctamente la palabra de Dios, que usan correctamente la palabra de Dios. Señor, muchas gracias porque tú estás con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno es alabarte,
Qué hermosa alabanza, queridos hermanos. Esta alabanza nos recuerda que tenemos un Señor y Salvador que nos ama, que siempre nos amará, y nosotros tenemos que alabarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Alabemos a nuestro Señor Jesucristo cantándole esta hermosa alabanza: bueno es alabarte. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Damos gracias al Señor por los cánticos que hemos escuchado en esta mañana. Ha sido grato poder alabar al Señor a través de las alabanzas, pero también desafiados por la palabra del Señor. Quisiéramos dejar con ustedes algunos avisos importantes para esta semana. Primero, comenzamos la Academia Bíblica. El lunes, Parábolas de Jesús. El martes, el libro de los Hechos. Y el miércoles, Conociendo nuestra Biblia. Así que todos animados, motivados por comenzar nuestras clases. Así que no se quede. Esta es una gran oportunidad en medio de esta cuarentena de conectarse a través de internet, por el vía Zoom. Se le han enviado el link para que usted se pueda conectar. No deje de estudiar. Pregunte, consulte al hermano Miguel, nuestro secretario del Consejo Ministerial, cualquier cosa, y encargado de Academia Bíblica. Le invitamos para que usted pueda inmediatamente anotarse con un curso y poder aprender. Si quiere tomar 2 cursos, hágalo, porque son oportunidades hermosas que tenemos para acercarnos y profundizar en la palabra del Señor. Lo que queremos también que ustedes sepan que a partir de esta semana también ya nos comenzamos a juntar el día viernes, los varones a las 20:30 horas, viernes 21 de agosto, 20:30 horas, las mujeres de la iglesia el día sábado a las sábado 22 de agosto a las 17 horas también tendrán su reunión. Así que a todas las mujeres y todos los varones los invitamos a reunirse en estas reuniones donde estamos estudiando con los varones Jonás y con las mujeres el libro de Ruth. Y estamos terminando, pero seguiremos estudiando. Y los jóvenes el día sábado también, todos los jóvenes se juntan a las 21 horas. Los invitamos para que no dejen de participar. Es una oportunidad de poder reflexionar,
y entender y compartir la palabra del Señor. Queremos invitarles también, hermanos, a que no dejemos de aportar nuestro kilo de amor. El kilo de amor va en ayuda de aquellos que están viviendo tiempos difíciles. Sabemos que hay personas que en este tiempo de cuarentena, de pandemia, están quedando sin trabajo y queremos ayudar. Por eso es importante que usted pueda quizás calcular el valor de un alimento no perecible y depositarlo a la cuenta que usted verá en pantalla para que pueda ser de alguna manera llegada o entregada, a los hermanos que están viviendo estos tiempos difíciles. Usted debe colocar sí en el depósito de su ofrenda que está destinada para el kilo de amor. También queremos invitarles a todos aquellos que no se han inscrito en el WhatsApp de difusión de productos y servicios a cargo de nuestra hermana Daniela y de nuestro hermano Carlos junto a nuestro hermano Miguel. Ahí se están publicando también los servicios de los hermanos, los emprendimientos, para que en la comunidad de la iglesia de Reñaca puedan acceder. Pero no solo pueden estar los que van a promover sus servicios, también pueden estar, y esto es voluntario por supuesto, pero pueden inscribirse aquellos que quieren acceder a estos servicios. Entonces les invitamos a que puedan comunicarse con la hermana Daniela, el hermano Carlos o el hermano Miguel para que puedan pedir que los incorporen a este grupo donde estamos difundiendo los productos y los servicios de nuestros hermanos que de alguna manera están promoviendo sus productos para poder acercarse a nuestros hogares en tiempos de pandemia. Y por supuesto también les queremos invitar, hermanos amados, a no dejar de ofrendar y diezmar. Recuerden que siempre diezmar es un acto de adoración. Como acto de adoración lo que hacemos es entregar para continuar la obra del Señor. Lo hacemos para extender su reino entre nosotros y poder llegar con la palabra de Dios a muchos más hermanos. En este tiempo lo estamos haciendo a través de la señal de internet, pero queremos también motivar a la iglesia a que no deje de diezmar como un acto de adoración, como fruto de su santidad, por supuesto, con el propósito de sostener la obra del Señor. Queremos desearles como consejo ministerial que Dios les bendiga grandemente y que tengan una hermosa semana y que nos ayuden a orar. Como hemos dicho anteriormente, todos los días estamos orando de 20 a 21 horas, de 21 a 22 horas. ¿Para qué? Para pedir por lo que está sucediendo en nuestro país. Pero también durante esta semana les pedimos que oren por la Academia Bíblica, por nuestras actividades, para que así también podamos seguir caminando juntos, sirviendo y trabajando en la obra del Señor. Que tengan una buena semana, que Dios les bendiga grandemente.